Buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo al Instituto Geográfico el estar hoy aquí celebrando todos este cumpleaños. Especialmente agradecer a Paco Dávila y a Judith Sánchez su trabajo. Bueno, ha sido un placer trabajar con vosotros. Lo que vamos a hacer hoy es mostraros un trabajo que hemos desarrollado Pepe y yo, que surge dentro de la comunicación que presentamos en el congreso anterior de Santander, que estaba dedicado a las competencias informacionales en las cartotecas universitarias, y que luego dentro de eso había muchas cosas por desarrollar y aplicar, y decidimos centrarnos en el tema de la redacción de las citas, pues por lo que decía María Joaquina de su utilidad, y esa utilidad se veía en una demanda real por parte de nuestros usuarios, que son profesores, son investigadores y son alumnos universitarios que cuando hacían sus diferentes tipos de trabajos y tenían que enfrentarse a la redacción de citas bibliográficas, pues quizás al hacer un mapa básico, topográfico, temático, pues lo equiparaban un poco a los libros y tiraban para adelante, pero según la cosa se ha ido diversificando y utilizando pues todos esos distintos tipos de documentos que antes hablaba Carmen García Calatayud, pues la cosa se ha ido complicando y nos preguntaban ¿y cómo pongo esto en una bibliografía? Entonces esta cuestión cotidiana que nos plantearon nuestros usuarios nos llevó a realizar el trabajo que os presentamos hoy. Lo organizamos en tres partes. Primero, lo que hicimos es ver qué había por ahí, intentar localizar documentos teóricos, tutoriales existentes en otras universidades, en principio de España y de Portugal. Viendo, como os vamos a contar ahora, que no había mucho donde escarbar, nos abrimos un poco y básicamente al ámbito anglosajón, que es donde encontramos más ejemplos. Y finalmente lo que hicimos es elaborar una propuesta de documento guía para la redacción de citas. El documento guía tiene una parte primera que es pues destacar los campos a seleccionar, lo del creador, el título, cosa que para usuarios básicos pueda ser más complicado. Y luego tiene una segunda parte que ya son meternos en harina, las diferentes tipologías de documentos, un esquema de cómo se debe hacer la cita y luego varios ejemplos de cada uno. Lo que vamos a presentaros hoy es la segunda parte, contextualizar primero lo que hemos hecho y luego presentaros esa segunda parte de la guía, la parte aplicada, porque pensamos que bueno, para el foro de profesionales es la más adecuada. La guía completa, la guía para nuestros usuarios del ámbito universitario, se colgará tanto en la página web de la Biblioteca de la Universidad de Valencia como en la página de la Cartoteca de la Universidad de Cantabria. Y además os avisaremos a través del correo de nuestro secretario para que os informe a todos de que ya está colgada y que la podáis consultar. Entonces, las dos partes en que se divide esta intervención es un estado actual de la cuestión, cómo se avanzaba, y luego ya la parte práctica de la propuesta de guía. En cuanto al estado actual, incluimos esto, como os decía, en el plan de competencias informacionales, en concreto las relativas a la comunicación de la información. Se trata de que los alumnos, básicamente, y los investigadores en formación adquieran una habilidad para comunicar la información de una manera eficaz y que además lo hagan de una manera ética, legal y obviamente respetando los derechos de autor. El objetivo es saber seleccionar y citar correctamente las fuentes empleadas en trabajos académicos y de investigación, de modo que contribuyan a la creación de conocimiento. Se cita, es obvio, para reconocer el esfuerzo de quien se toma la información, para reforzar argumentos propios, para demostrar un conocimiento bibliográfico sobre un tema, contextualizar los datos y argumentos empleados en la investigación, proporcionar al lector la posibilidad de que amplíe sus conocimientos y, siempre con el tema ético presente, evitar el plagio. Los objetivos es recopilar todas las fuentes que un investigador o un alumno utiliza en su trabajo,
reflejar los distintos tipos de materiales en relación a las distintas disciplinas de conocimiento, representando la gran variedad tipológica que existe en el mundo cartográfico. Y además, con todo esto, volvemos a aquello de lo que hablamos en Santander, de potenciar la visibilidad de nuestras cartotecas universitarias, y así tanto de la documentación cartográfica como de los propios centros que la albergan. Las tipologías que se incluyen en estos trabajos académicos de investigación tienen que ver con que todas las universidades del mundo, dentro de esos planes de competencias informacionales, pues han elaborado tutoriales, guías, cursos, actividades muy diversas para enseñar a los alumnos, en especial, a que citen y citen correctamente. Recogen una normativa internacional con ejemplos para citar libros, revistas, congresos, tesis, patentes, todos los distintos tipos de documentos que existen. Sin embargo, dentro de ese gran abanico de documentos, la documentación cartográfica o aparece muy sucinta, con tipologías muy básicas, o directamente no aparece. Lo que hicimos es, obviamente, a la hora de hacer nuestra propuesta, elegir una normativa de las muchas que hay. Primero revisamos qué representación tenían en cada una de esas normas internacionales los documentos cartográficos, tanto impresos como digitales. Y lo que vimos es que bueno, no había un gran desarrollo de las citas de referencias bibliográficas. Nosotros hemos optado por la norma ISO por dos razones. Primera, porque tenía algo más de exhaustividad en la información sobre las distintas tipologías cartográficas, y la segunda es porque es una norma base tanto en España como en Portugal. Buscamos, como os avanzaba antes, otros tutoriales de universidades y otros más pues, de tipo académico investigador. Empezamos con basándonos en Revium. Revium es la red de bibliotecas universitarias que está en contacto con las TIC, la Comisión Académica Sectorial para las Tecnologías de Información y la Comunicación, y ellos tienen un documento de citas que es una traducción y adaptación de la elaborada por la Biblioteca de la Universidad de Sydney. Revisamos también los trabajos de Carmen Marcos y de Estivili Urbano para citas de recursos electrónicos. Y una vez visto esto, pasamos a indagar, nos dedicamos a buscar información en todas, o casi todas, las universidades españolas, analizando esos tutoriales de redacción de citas bibliográficas y ver cómo estaban representados dentro de ellos los documentos cartográficos. Localizamos 21 tutoriales en universidades españolas, de los cuales solo 7 incluían referencias a la cartografía, pero en general eran muy someras y de documentos pues, muy básicos. Son las que veis: Alicante, Barcelona, Cantabria, la Carlos III, la Europea de Madrid, Girona y Oviedo. De todos estos, queremos destacar el de nuestros compañeros de la Universidad de Girona. Es el más completo, es el que ofrece más tipologías, solo que la base metodológica que ellos han aplicado es una adaptación propia de las normas APA, que está centrada en libros y materiales audiovisuales. Tienen, como veis, normas de Vancouver, de la APA, de la MLA, y luego tienen distintos tipos de, pues, lo que habla antes Carmen García Calatayud, de mapa en una hoja, mapas en series, publicados en un libro, monografías, es decir, profundizan bastante en las tipologías, de ahí que lo hemos querido destacar y os invitamos a que le echéis un vistazo también. Indagamos también un poquito en las universidades portuguesas y allí localizamos 11 tutoriales, de los cuales solo uno, el de la Universidad de Berta de Lisboa, hacía referencia al material cartográfico. Este tutorial, esta parte de cartografía, está basada en la norma portuguesa NP 405 y no incluye el material cartográfico, le incluye la parte de material, no libro, sino la de documentación no publicada, y solo da 2 ejemplos de mapas manuscritos.
va en relación a la NP 405, como os decimos, y después de la introducción, bueno, pues sigue con monografías, publicaciones de distintos tipos. Después pasamos ampliando un poco a ver qué se hace en otros países. Enseguida nos llevó la cuestión al ámbito anglosajón y fundamentalmente a las bibliotecas y cartotecas canadienses. Estudiamos un poquito las obras de Lynette Lasgar y de la Asociación de Cartotecas de Canadá, que tienen distintas guías de estilo y recomendaciones para cartografía. Son normas generales que recogen diferentes tipos de normativas internacionales y dan bastantes ejemplos. El material cartográfico se incluye además en guías generales de biblioteca y también de las cartotecas. Y son las propias cartotecas universitarias las que han desarrollado esos documentos iniciales profundizando mucho en los distintos tipos de documentos. Una vez hecho esto, como os digo, pues lo que hemos decidido es intentar nosotros hacer una propuesta que lo que sí os queremos decir es que es eso, una propuesta, y os invitamos, bueno, a que le echéis un vistazo, a que escuchéis y que cualquier aportación o comentario que se os pueda ocurrir ahora o en el trabajo cotidiano, pues será estupendo para seguir trabajando en ello. Bien, pues buenos días de nuevo. La parte fácil era hacer esto que hemos hecho hasta ahora, mirar qué han hecho los demás, ver fallos y errores. Lo difícil era presentar luego una propuesta propia. En este caso, bueno, hemos elegido la norma UNE ISO 690 de citas bibliográficas, que es una norma internacional, como hemos dicho, está en la base de la normativa española y de la normativa portuguesa. El documento que hemos hecho incluye pautas para la redacción de algunos campos, el de creador, título y contenido y medio, escala, notas y dimensiones, un modelo general de cita para documentos en papel y otro modelo general para documentos electrónicos. Después hemos hecho modelos y ejemplos para 13 tipos distintos de materiales cartográficos. Hay muchos más, es decir, algunos documentos de universidades canadienses tienen hasta 27 tipos distintos de cartografía, lo cual a veces nos parecía un poco excesivo, es decir, distinguían entre citar un mapa aparecido en un periódico o un mapa parte de un atlas. Nosotros hemos agrupado en algunos casos, pues, en fin, para no ofrecer tanta dispersión. Bien, y hemos distinguido, siguiendo las propias pautas de la norma ISO, entre información obligatoria que debe aparecer siempre, al menos siempre que esté, y entre los elementos opcionales, que lo que añaden, bueno, pues es más información a la descripción. Sobre esto hay que decir que cuando estamos haciendo una bibliografía de un trabajo, no estamos haciendo una catalogación del material. Por lo tanto, las citas bibliográficas han de ser siempre lo más cortas posibles, es decir, adjuntando solamente la información imprescindible para que un lector de ese trabajo pueda localizar el documento si le interesa, y no hacer una larga y prolija descripción de un material que no es ese el lugar. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a documentos en papel, en cuanto a documentos impresos, presentamos, como ha dicho antes Ana, un modelo general y después ejemplos para mapas en papel, para atlas, para mapas incluidos dentro de otra obra, para mapas facsímiles o reproducciones, para series cartográficas completas, para hojas de series cartográficas, para fotografías aéreas, el vuelo completo, y para fotografías aéreas, fotogramas o intervalos de fotogramas. En cuanto a documentos electrónicos, mapas en CD, mapas en línea, mapas digitalizados en línea, es decir, mapas impresos, incluidos en repositorios, etc. Mapas digitalizados en línea, incluidos dentro de otra obra. Y por último, imágenes de satélite o páginas de infraestructuras de datos espaciales.
¿de acuerdo? Lo que vamos a ver ahora es una pequeña selección, no podríamos verlo todo, una pequeña selección de algunos de estas tipologías documentales que bueno, hemos considerado que son más, aportaría más comentarlas aquí y verlas entre todos. Bien, este es el modelo general para mapas analógicos. En primer lugar, el creador, es decir, el autor personal o institucional de la obra. El año, es decir, para la representación hemos seguido el sistema usual, que es el de autor-año, que es el que se suele utilizar en todas las bibliografías. En este caso, la norma ISO pues, lo pone así, es decir, el creador, coma, y el año sin paréntesis. Es muy normal que se ponga entre paréntesis. El título del documento en cursiva. Después, entre corchetes, la designación del tipo de material, mapa, atlas, fotografía aérea, lo que sea. Subtítulo en cursiva, que no es obligatorio. La designación de la serie cartográfica, que de esto hablaremos un poco. La escala, la palabra escala en sí no es obligatoria, sino la mención de la escala. Si no existe o si ha sido calculada, etcétera, se puede poner sin escala, escala no determinada, etcétera. Bien, como en cualquier otra publicación, la edición, si existe, el lugar de publicación y el editor. La extensión del documento y medidas, que no sería obligatorio. La colección, el número normalizado, ISBN, etc. Y la localización para documentos únicos o raros. Es decir, si está en el archivo de Simancas, en Coimbra, como hemos visto antes, etc. Y por último, notas que incluirían pues, aquellas características técnicas, proyección, etcétera, que se crean necesarias. Vuelvo a repetir que, en fin, cuanto más concisa sea la cita bibliográfica, pues realmente es mejor. No es un ejercicio de virtuosismo hacerlas más largas. Bien, hemos elegido dentro de todos los mapas en papel el de hojas pertenecientes a una serie cartográfica. Aquí, bueno, después realmente de mirar y remirar la norma ISO a veces es un poco ambigua, hay algunas diferencias entre las normas que pone y los ejemplos del final de la norma, y también en otros tutoriales que hemos visto que usaban la norma ISO, bueno, después de mucho mirar este pequeño asunto, la solución que hemos visto y que creemos que es la que está más de acuerdo con el espíritu de la norma es que para citar una hoja de una serie cartográfica, que además en el caso universitario es con la que suelen trabajar todos los estudiantes, las series topográficas, los mapas geológicos, ¿vale? Sería este. En primer lugar, el creador. Hemos puesto un ejemplo del mapa geológico de Portugal. Iría, en primer lugar, el nombre de la serie, Carta Geológica de Portugal, la escala 1:50.000, el tipo de documento, mapa, y después el número de hoja, en este caso la 34C, y el título de esa hoja, Cascais, ¿vale? Mapa Topográfico Nacional de España 1:50.000, hoja 722, Valencia. En los tutoriales que hemos visto, siempre el título que se usa es el de la hoja, y el de la serie cartográfica aparece en el lugar de la colección. Realmente la ISO, en los ejemplos que da, en las tipologías documentales, pensamos que hemos seguido exactamente lo que dice la norma. Bien, después viene la escala, aunque se repita con el título o lo que sea, 1:50.000, y la editorial, bueno, el lugar de edición, Lisboa, y la editorial, en este caso los servicios geológicos de Portugal. Y después hemos puesto como datos no obligatorios las medidas del mapa, que van en milímetros, es tal como dice la norma, han de ir así. Y después, simplemente por poner algunos ejemplos de notas, pues la equidistancia de las curvas de nivel, lleva memoria adjunta o cualquier otro que la persona que está haciendo la bibliografía considera oportuna. Bueno, en cuanto a los mapas facsímiles o reproducciones en papel, seguimos. También es una tipología documental con la que pues se trabaja bastante, sobre todo para trabajos de clase, etc. En este caso, bueno, en primer lugar siempre va el creador, Coello Francisco, el año de edición del original, 1868, y el título, Cádiz, ¿vale? Esto va siempre igual, es decir, el tipo de documento mapa, la escala, 1:200.000, y el lugar de edición, editorial, las medidas, y después vienen los datos de la reproducción. Reproducción, Almendralejo, Biblioteca Santa Ana, 1991. El ISBN, es decir, el número normalizado, que sí es obligatorio,
Y por último, bueno, pues notas, incluye planos de Cádiz, Jerez de la Frontera, etc. Es decir, toda esta parte sería opcional para el que realiza la cita. Bueno, en cuanto a los mapas digitales, pues plantean evidentemente su problemática propia. El creador y el año, esto no cambia, el título del documento en cursiva tampoco, el subtítulo, escala, edición, lugar de publicación, etcétera, si llevan. La fecha, si se saben más datos, a veces como el año, el mes, el día, la actualización de la página web, etcétera, esto es según la ISO es obligatorio ponerlo. La fecha de actualización o revisión de la página web es también obligatorio ponerlo, y la fecha de consulta. Cuando hemos visto la obra en cuestión, porque puede que haya cambiado con el tiempo. Si una persona lee un trabajo y entra 6 meses o un año después, puede que lo que vea no sea lo mismo que ha visto la persona que ha hecho el trabajo. Por lo tanto, la fecha de consulta es obligatorio para citar cartografía digital. El número normalizado, la disponibilidad y el acceso, de esto lo veremos en los ejemplos, y por último las notas. Las notas serían, en este caso, de información técnica específica, como el formato de archivo en el que está, el modelo de representación, raster, vector o imagen, escaneada, georreferenciada, etc. Los geoprocesos realizados, corrección, filtrado, recorte, etc. Insisto, todo esto en notas y a juicio de la persona que realice la bibliografía. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un mapa propiamente digital, es decir, aquel que no tiene ninguna versión en papel y que ha sido creado específicamente para la web. En este caso, bueno, pues el creador es una persona, Valdés Muñoz María Ángeles, en 2011, mapa de universidades españolas. La norma ISO dice que el tipo de documentación que se pone en este caso es en línea, escala sin determinar, porque, bueno, pues no la tiene, dónde y quién ha publicado, la actualización, 14 de junio de 2011, y cuándo la hemos consultado. Consulta, se pone así, 25 de noviembre de 2013, y disponible en, y después la dirección URL, que vamos a ver. Vale. Bien, este es un mapa creado específicamente para la web, ¿vale? No tiene ninguna, acabamos rápido, no tiene ninguna mención de escala. Y bien, la actualización aparece aquí debajo, última actualización 14 de junio de 2011. ¿Vale? Es decir, estos son los elementos a reseñar. ¿Vale? Bien, estoy seguro que prefieren quedarse sin comer y ver cómo acaba. Bien, en cuanto a los mapas digitalizados en línea, de los que, bueno, los repositorios digitales son pues realmente una estrella y que son muy usados ya para consulta, bueno, siguen un poco el esquema que hemos visto para los facsímiles. Es decir, en primer lugar van los datos del original, ¿no?, con la fecha del original, el título, en este caso se pone en línea, la escala, dónde ha sido hecho, en este caso es un mapa manuscrito, y las dimensiones del original, y dónde está, Archivo General de Simancas, en este caso es un mapa único manuscrito, y la asignatura dentro del archivo o la biblioteca donde se conserva el original. La fecha de consulta y, por último, disponible en, y el URL donde es posible consultarlo. En este caso, pues, nos lleva al PARES, al repositorio de los archivos españoles. ¿Vale? ¿No? ¿Ya ha cambiado? Vale. Nunca está en PARES. Vale. Bueno. Vale. Bien, y por último, con esto sí acabo, las imágenes de satélite o las páginas de ida en línea. Otra tipología documental que, bueno, es muy utilizada cada vez más en trabajos, sobre todo para alumnos de geografía. En este caso, el creador normalmente siempre en una página de ida es una institución, y aquí hemos seguido, realmente no da en la norma ISO unas directrices claras sobre este aspecto, pero hemos seguido el mismo caso que para hojas de una serie cartográfica. Es decir, cuando citamos un mapa o una imagen que hemos sacado del Google o de cualquier repertorio de IDE, estamos citando una parte muy pequeña de ese. Es decir, hemos construido un mapa a nuestra medida usando las herramientas que da ese visor cartográfico, y por lo tanto, bueno, hemos pensado que lo que corresponde a la norma ISO es citar primero el recurso, TerraSheet, en este caso,
¿Qué es lo que es? Ortofoto en línea. Es en este caso, bueno, como subtítulo el IDE de la Comunidad Valenciana, y entre paréntesis, porque no tiene título propio, es decir, es un mapa que hemos construido nosotros, pues la zona. Rojales es en este caso un municipio de la Comunidad Valenciana. La escala a la que lo hemos visto, quien lo edita, la consulta, con 2 puntos, 30 de noviembre, tal, disponible en esta página web, y después aquí, este caso es la ruta de acceso, sí es importante. No lo voy a hacer, pero bueno, si yo picara en la URL y viéramos la imagen que nos da, no nos va directamente al mapa, nos da la entrada al portal. Por lo tanto, en este caso es imprescindible que la persona que está haciendo la bibliografía cite cómo la persona que la está viendo puede ver el mismo mapa que él. En este caso es indispensable poner ruta de acceso, es decir, página de inicio, elegimos el comando ver dos dimensiones, Rojales en el renglón de búsqueda y las capas que hemos cargado, la toponimia en este caso. ¿Vale? De esta manera le damos al lector de nuestro trabajo de investigación la posibilidad que vea exactamente el mapa que hemos visto nosotros. ¿De acuerdo? Porque, bueno, lo vemos. Si damos aquí, no aparece Rojales. Si lo carga, vale. Espero que lo haga pronto. Bien, no aparece Rojales sino la página de entrada al recurso. Por lo tanto, tendríamos que hacer todas estas instrucciones que hemos puesto en la cita bibliográfica para que el hipotético lector de nuestro trabajo pudiera ver la misma imagen que nosotros. ¿De acuerdo? Voy a cerrar para no alargarlo más. Bien, para terminar ya, como conclusiones, en primer lugar hay un vacío de guías para citar bibliografía en España y Portugal que incluyan la documentación cartográfica. Por lo tanto, como segundo punto, es necesario además no solo que aparezcan mapas, sino recoger la diversidad del material cartográfico que actualmente apenas se contempla y que realmente es muy usado para estudiantes, investigadores, etcétera, a la hora de trabajar y de hacer los trabajos de investigación. Es deseable hacer documentos con otros estilos de citas, no solamente basados en esta norma, la UNE ISO 690, está la norma Harvard, está, como ha hecho la Universidad de Girona, las normas APA, de la American Psychologist Association. Además, con esto conseguimos contribuir al uso de este material para las investigaciones y para que después aparezca en su correcta cita. Esto pasa incluso en trabajos hechos por profesores universitarios y por investigadores profesionales. Se citan muy prolijamente, además de los libros, los congresos, etcétera, material de archivo, pero no se citan los mapas que se han usado. Esto realmente es a veces sorprendente en trabajos hechos por profesionales. Y por último, visibilizar las cartotecas dentro de las actividades de las bibliotecas universitarias y de sus propias instituciones. Bien, pues hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Y en cuanto al...